Bueno, vamos a recuperar la clase teórica relacionada a coledocolitiasis. A ver, voy a analizar esto. ¿Se llega a ver la pantalla? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, recordando un poquito la anatomía, la vesícula biliar, bueno, del hígado derivan los conductos hepáticos, ¿no? Tanto derecho e izquierdo. La unión de estos forma el conducto hepático común. Cuando se une el conducto cístico de la vesícula biliar, recién se denomina a esta parte colédoco, ¿ya? La cual tiene 4 porciones, ¿no? Una supraduodenal, que es la que podemos ver nosotros en la cirugía, una retroduodenal, que no se llega a ver, una intrapancreática y una que está en la pared del intestino, ¿no? Aproximadamente puede medir de 6 hasta 8, 10 centímetros el colédoco, de los cuales solo 3 centímetros aproximadamente se van a llegar a ver, ¿no? A través de la cirugía, porque el resto se vuelve retroperitoneal. Por lo cual el abordaje, las estructuras relacionadas a él son pues muy delicadas, muy difícil de acceder, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es la coledocolitiasis? Es la presencia de litiasis o de cálculos en el colédoco. Es una complicación muy frecuente de las personas que tienen cálculos en la vesícula. Y es una de las principales causas del síndrome coledociano, ¿no? Y que podría derivar en una colangitis aguda. Pueden ser primarios, que se forman en el mismo colédoco, y la mayoría son secundarios, que vienen de la vesícula. Ahora, es poco común que sean primarios. Tienen que darse ciertas situaciones para que haya una mayor incidencia. Puede ser, de repente, una infección crónica que altera la mucosa intestinal, que altera la movilidad de esa zona, el flujo, ¿no? De esa zona, y que tienda a formarse. Por ejemplo, podría haber alguna alteración anatómica, una dilatación o un quiste del colédoco que condicione que se formen estos cálculos. Las infecciones crónicas por E. coli, por parásitos, pueden condicionar a que se tiendan a formar cálculos primariamente en el colédoco, sobre todo de tipo pigmentario, ¿no? En cambio, los secundarios, principalmente son de colesterol. Ahora, los factores clave, ¿no? Para que se dé esto, la principal, como les dije, es la causa secundaria, que es cuando migran los cálculos de la vesícula biliar. Y sobre todo si es que son pequeños, ¿no? Menores a 5 milímetros. ¿Por qué? Porque el conducto cístico mide de tamaño aproximadamente 5 milímetros, 6. Y por eso los cálculos pequeños pueden pasar de la vesícula, pero un cálculo de 15, de 20 milímetros, 2 centímetros, no va a salir por el cístico, pero puede producir también un síndrome de Medici, ¿no? Que podría condicionar también un síndrome coledociano. Sin embargo, coledocolitiasis se refiere a que el cálculo está en el colédoco, ¿no? Bueno, los factores predisponentes son varios: la edad avanzada, el sexo femenino, el embarazo, la obesidad, una pérdida brusca de peso, el ayuno total con nutrición parenteral, el uso de anticonceptivos orales y la terapia hormonal de reemplazo. Todos estos tienen un factor, algo en común, que alteran la composición química de la bilis, sobresaturando el colesterol en el caso de la obesidad, en el caso de la edad avanzada, donde su hígado ya no procesa bien el colesterol, los estrógenos presentes en el sexo femenino y aumentados en el embarazo junto con la progesterona,
hacen que haya una alteración de la composición de la bilis y hay una éstasis biliar, hay menos movimiento por esta situación hormonal, al igual que la terapia de reemplazo y los anticonceptivos. Entonces, la alteración de la motilidad, el vaciamiento de la vesícula, alterado con esta, produce una alteración, ¿no?, química de la bilis, lo que predispone a que se formen los cálculos, ¿no? Tipos de cálculos, la mayoría se producen en la vesícula y son de colesterol. Hay un desbalance entre los ácidos biliares, el colesterol y la bilirrubina, y principalmente el colesterol, ¿no? Y esto hace que se formen cristales que tienden a formar cálculos en la vesícula, y estos migran hacia el colédoco. Por eso la mayoría de los cálculos del colédoco también son de colesterol, ¿no?, al igual que los de la vesícula. Pueden haber también cálculos pigmentarios, principalmente por bilirrubinato de calcio, ¿no? Y también pueden haber cálculos mixtos. La prevalencia mundial global de la coleocolitiasis es entre el 8 al 18%, ¿no? Y la mayoría, pues, son asintomáticos. La mayoría. Un porcentaje puede derivar de los cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje? De un 8, un 12 o 18%, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa, ¿no?, es similar, ¿no? La prevalencia es de un 10 al 15% en pacientes con litiasis vesicular. O sea, de los pacientes que tienen litiasis vesicular, que se estima que es de un 6 a 10%, depende de la bibliografía, ¿no? A nivel mundial, de estos, un 10 a 15% desarrollan coledocolitiasis, ¿no? En Asia es mayor, hay una mayor predisposición genética en ellos, asociado también a varios componentes, ¿no? El tratamiento del agua que tienden a formar más litiasis. En África, al contrario, ¿no? Ven valores disminuidos. Y nosotros, en Perú, pues compartimos la prevalencia, ¿no?, con los casos de Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, de los pacientes que tienen colelitiasis, un 12% aproximadamente llega a desarrollar coleocolitiasis. Ahora, en una distribución geográfica, es mayor en la costa, hablando de Lima y demás ciudades, Arequipa, demás ciudades de la costa, ¿no? A diferencia de la selva y de la sierra, ¿no? Y ahora, ¿esto por qué se da? Bueno, primero que hay mayor población concentrada, ¿no?, en la costa, sobre todo Lima, si hablamos del porcentaje de población con coleocolitiasis, pero también hay un factor importante. Hay mayor obesidad en la costa que en la sierra y la selva, producto de que tenemos más comida chatarra. Aparte, la comida chatarra son alimentos inflamatorios que producen una mala absorción de ácidos biliares, una mala absorción, una alteración de la flora bacteriana, que hace que haya un desbalance y que estos puedan migrar a través de la vía biliar, porque la vía biliar se conecta con el intestino, y puedan producir una mayor alteración, ¿no?, a nivel interno. Entonces, todo esto condiciona a que haya mayor prevalencia. La edad promedio, pues 58 años, sobre todo en la población femenina, y obviamente hay una asociación elevada, ¿no?, con la obesidad, que hay un aumento también en Perú, ¿no? Hay un 60% de casos de obesidad, ¿no? O sea, se dice que de la población peruana, el 60% está con sobrepeso, ¿no? Y algunos en obesidad mórbida, o sea, y va en aumento. Y tiene una alta tasa de mortalidad también cuando no hay un buen tratamiento, ¿no? Las manifestaciones clínicas puede ser asintomático. La mayoría son asintomáticos en determinado momento. Sin embargo, después pueden presentar ya síntomas que van indicando que esto se va complicando, ¿no? Los síntomas principales que pueden darse es el dolor tipo cólico, en el hipocondrio derecho o epigastrio principalmente, una alta prevalencia, o sea, la mayoría deben tener ictericia con dolor. La ictericia también es un síntoma importante, muy frecuente. Si hubiera una colangitis asociada, va a haber fiebre, escalofríos, puede haber también coluria o acolia. Hay estudios locales, nacionales de Lima, donde indican que la coluria está presente en un 60% también de casos.
La cólera también describen de un 30 a 40%. Sin embargo, por lo general estos pacientes que tienen dolor, es- no tienden a comer mucho, entonces la frecuencia defecatoria disminuye, entonces casi no llegan a notar, ¿no? La cólera, ya el dolor y la ictericia los trae rápidamente al hospital, ¿no? Principalmente el dolor y ictericia, ¿no? Y si hubiera fiebre, ya estamos pensando que podría estarse complicando a una colangitis, ¿no? Ahora, dentro de los estudios de laboratorio, vamos a ver alteraciones principalmente en el hepatograma, ¿no? La bilirrubina, la fosfatasa alcalina y la GGT, ¿no? También transferasa, principalmente. Y si estamos ante una colangitis, podríamos ya ver marcadores de inflamación, ¿no? Leucocitosis o PCR elevada, ¿no? Ahora, los estudios que se hacen para una coledocolitiasis, principalmente por el uso, el acceso, que es rápido, que se puede hacer de momento, es la ecografía abdominal, que tiene sensibilidad del 25 al 50%, o sea, no es muy elevada. Nos puede dar signos indirectos de dilatación, pero no va a haber el cálculo en muchos casos. Por eso la sensibilidad es tan disminuida, ¿no? ¿Y es por qué? Porque hemos visto que el colédoco tiene una parte que es retroperitoneal, intrapancreática, retroduodenal, donde el gas y el líquido, el contenido intestinal, emiten un brillo y no dejan ver la zona del colédoco. La tomografía puede ver dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática. Podría haber a veces también el colédoco, por lo cual tiene sensibilidad también un poco más elevada que la ecografía, ya que ve la parte de retroperitoneo. Sin embargo, el gol estándar es la colangioresonancia, que tiene sensibilidad del 85-95%, ¿no? El cual es un método no invasivo, que tiene una alta sensibilidad. También la CEPRE se puede usar como un método de diagnóstico con una sensibilidad muy alta, al igual que la ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica, que sobre todo nos va a ayudar para cálculos pequeños. Aquí podemos ver una orina relativamente normal, con una coluria, ¿no? Que es la orina cargada, como el té cargado. El paciente refiere ictericia, coloración amarillenta de los ojos y un dolor abdominal, que por lo general suele ser más epigastrio, irradiado, hipocondrio, pero digamos un dolor de vesícula suele ser más en hipocondrio, irradiado a zona lumbar. El colédoco puede tener estas características, pero por lo general es más centralizado, más epigástrico, que se va hacia zona de columna lumbar, ¿no? Más centralizado es el dolor. Aquí vemos una ecografía. ¿Se ve el mouse que estoy moviendo en la pantalla, en la presentación? Sí, doctor. Sí, se me llamamos. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, este es un esquema gráfico de una ecografía, ¿no? Donde se ve el hito que produce una sombra, el cálculo que produce una sombra acústica posterior. Aquí ya la imagen ecográfica, pero este cálculo está dentro de la vesícula. Entonces el hígado, la vesícula, se ve el cálculo que proyecta una sombra acústica posterior. En la siguiente imagen, la del medio, podemos ver, esto es el duodeno, el hígado, el transductor debe ponerse en paralelo al eje longitudinal, hay que mover el transductor convexo para pasar de la vesícula al colédoco. Por eso esta imagen de acá arriba es el intestino, no es la vesícula, pero sí se llega a ver la vena porta y el colédoco normal, limpio, libre. Pero en la tercera imagen vemos igual el duodeno un poco aplastado, y aquí vemos el colédoco con dos imágenes, dos litos que producen sombra acústica posterior. Entonces, este sería el diagnóstico de una coledocolitiasis. Muy bien. También, y un método que es muy específico, muy preciso, es la resonancia, donde podemos ver el contraste que llega al intestino, se disuelve el intestino, dibuja la vía biliar y se ve una imagen
graficada, ¿no? Como coledocolitíasis. O en otros casos, no se ve un pasaje de contraste por la vía biliar, se ve una imagen como de pata de cangrejo, como las tenazas de un cangrejo, que indican que hay un cálculo que no deja pasar, ¿no? El contraste. En este caso se ve la vesícula, se ve la pata de cangrejo, correspondiente a la coledocolitiasis. Tenemos otro estudio, que es la ecoendoscopía, en la cual entra un endoscopio con un dispositivo específico, especial, que toma una imagen circunferencial del colédoco, llega hasta el duodeno, la segunda porción, y la imagen es circunferencial, ¿no? Entonces podemos ver ahí en paralelo el colédoco y hay una imagen que proyecta sombra acústica posterior relacionada a la litiasis. También podemos hacerlo a través de una CEPRE o RCP, en la cual es un endoscopio que ingresa igual hasta la segunda porción del duodeno, aborda la papila y el colédoco intramural, introduce una guía por donde inyecta sustancia de contraste, ¿no? Y se puede ver acá la vía biliar, no pinta la vesícula, seguramente ya han sacado la vesícula, es paciente operado por colestectomía, pero sí se ven imágenes que indican, ¿no?, que hay coledocolitiasis. También por esta vía, después de haber hecho el diagnóstico, se introduce una canastilla que extrae, primero hace una esfinterotomía, que hace una ruptura del esfínter, y que extrae después los cálculos del colédoco, ¿no? Con respecto al tratamiento, este problema es global, difícilmente prevenible porque muchas veces es sintomático. Entonces, sin embargo, a nivel internacional la incidencia de colangitis es menor, ¿no?, que en Perú, ¿no? O que en otros países que no tienen métodos de estudio a la mano, como lo tienen otros países. Por eso ellos se enfocan principalmente en qué tipo de estudio, el nivel de riesgo, como para hacer el estudio, ¿no?, y tratamiento. Ahora, la incidencia, como les mencioné, en Japón es altísima, y ellos tienen casos especiales, ¿no?, de coledocolitiasis. Entonces, ellos, al tener esta alta incidencia, desarrollan las guías de Tokio, que después vamos a revisarlas, ¿no?, para un adecuado manejo de la colangitis. Sin embargo, las guías internacionales de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, están basadas en la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación Europea, ¿no?, de Gastroenterología, que es similar, en el cual estratifican el riesgo de que haya coledocolitiasis de acuerdo a, primero, los síntomas y algunos valores de laboratorio, ¿no?, tales como bilirrubina. Por ejemplo, un bajo riesgo significaría que la bilirrubina está normal, el colédoco, que debe medir 4 milímetros, 3 milímetros, máximo 6 milímetros, esté también dentro de lo normal. Entonces, lo que indican en estos casos, que no hay sospecha que hay un bajo riesgo, es de que sea una colecistectomía laparoscópica sin exploración biliar rutinaria, ¿no? Pero ya estratifican que hay un riesgo intermedio de coledocolitiasis en los pacientes mayores, que tienen mayor disfunción biliar, mayor éstasis, mayor alteración de la mucosa, bilirrubinas entre 1.8 a 4, o menos de 4, dicen las guías europeas, y un colédoco algo dilatado, de 6 a 10 milímetros, pero que no ve un cálculo, solo que lo ve dilatado, las bilirrubinas están elevadas, pero no superan el valor de 4. Entonces, para estos casos, indica que debe hacerse una colangioresonancia, o si no, una exploración, una cirugía, ¿no?, o ultrasonido endoscópico, o debe hacerse ya una exploración laparoscópica también, ¿no? Todo esto pre-CEPRE, ¿no? Pero hay que hacer un estudio, o sea, ya hay un riesgo, entonces hay que hacer un estudio. Pero el riesgo es alto si es que ya hay síntomas de colangitis, ¿no?
ictericia, colura, fiebre. Y las bilirrubinas ya están elevadas, más de 4, con dilatación del colédoco. Entonces, en estos casos que el riesgo ya hay una colangitis, que la bilirrubina está muy elevada, con dilatación del colédoco, hay que hacerle una CEPRE inmediata, ¿no? Menos de 24 horas. Lo que indican es una esfinterotomía, ¿no? Para cálculos grandes, pero por lo general se realiza también para que esté abierta, por así decir, la puerta. Una extracción con balón, donde tiene un éxito muy alto, y hay algunos casos en los que hay que hacer de repente una litotripsia, ¿no? Cálculos grandes o complejos. Es lo que dicen las guías internacionales. Entonces, como mencioné, el alto riesgo está relacionado a un cálculo visible en el conducto vía ultrasonido o tomografía, donde se indica una CEPRE de inmediato, o hay un síntomas de colangitis, o la bilirrubina está a más de 4, y el conducto biliar dilatado en ultrasonido, con colédoco dilatado, y se hace una CEPRE. ¿Por qué estoy haciendo realce en las guías americanas? Porque vamos a ver más adelante que las guías peruanas, o al menos la de salud, que es la que está, digamos, claramente realizada y expuesta, se basa en estas guías americanas. Por eso es importante que sepamos, ¿no?, estos valores. Y definitivamente pregunta de examen. ¿Ya? Riesgo intermedio. Entonces, es cuando hay alteraciones, ya hemos visto que no superan, ¿no?, la bilirrubina más de 4, puede estar poco elevada, la fructasa alcalina. Entonces, en estos casos, o tienen la edad mayor de 55, se piden estudios imagenológicos adicionales, como idealmente una resonancia, una colangioresonancia o una ecoendoscopía, ¿no?, o ultrasonido endoscópico. Un ejemplo claro ¿no?, de esto, una paciente de 60 años, mayor de 55, con dolor abdominal tipo cólico, bilirrubinas en 3, y dilatación del colédoco. Entonces, con esto lo que tendríamos que hacer es una CEPRE, no, perdón, una resonancia o un ultrasonido, ¿no? Como les mencionamos, a nivel internacional se aceptan las guías de Tokio, que ya en sí son para manejo de colangitis, que también es importante que sepamos. Ya sabemos los criterios diagnósticos, según las guías de Tokio, un criterio A de inflamación sistémica, que puede ser fiebre, escalofríos, leucopenia o leucocitosis, o una PCR más de 10. Criterios de colestasis, que haya bilirrubina más de 2, que ya es clínicamente evidente, ¿no?, más de 2. Pruebas de función hepática alterada, y pruebas de imagen, donde se ve dilatación de vía biliar, o de repente ya se ve la litiasis, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo es dado porque haya un criterio de inflamación con un criterio de colestasis y, sobre todo, un criterio de una prueba de imagen, ¿no? Ahora, de acuerdo a esta colangitis, ya se hace el diagnóstico de colangitis, hay que ver la severidad para, de acuerdo a eso, tomar la medida más adecuada, ¿no? Grado 1, pues no hay ninguno de los criterios de grado 2 ni 3, ni grado 2. Ya debe haber una leucocitosis importante, más de 12.000, o una leucopenia severa, menos de 4.000, fiebre más de 39, una edad más de 75, bilirrubinas más de 5, hipoalbuminemia menor al 70% del límite inferior, ¿no?, del rango normal. Y en el grado 3, ya no solamente hay estos signos, ya empieza a haber una falla de al menos un órgano, ¿no? Puede ser a nivel cardíaco, que haya hipotensión, o de repente hay una alteración de la conciencia, o haya un PAFI menos de 300, o haya ya una insuficiencia renal con una creatinina más de 2, o una disfunción hepática, o recuento de una disfunción hematológica con plaquetas menos de 100.000. Entonces, esto determina el grado de severidad. Entonces, en un grado leve, lo que vamos a dar es antibióticos y medidas generales, y después vamos a tener que hacer un drenaje biliar, ¿no? En el grado 2, drenaje biliar precoz, lo más pronto posible, y antibióticos de amplio espectro, ¿no? En el grado 3, igual, drenaje biliar urgente. Ya puede ser vía radiología intervencionista, si es que tolera un procedimiento endoscópico, una CEPRE urgente,
Obviamente, como ya hay una falla renal, un soporte orgánico, intubación, diálisis, lo que haya que hacer, obviamente ya se instalaron los antibióticos, ¿no? La antibiótico terapia tiene que ser de inmediato. Ni bien drenamos la vía biliar, debemos tomar un cultivo para saber exactamente ante qué germen estamos, para después hacer una modificación de la terapéutica. La duración puede ser de 4 a 7 días, pero puede prolongarse dependiendo, ¿no?, de la evolución del paciente. Como decía, en el grado 2 y 3, un drenaje biliar urgente, dentro de las 48 horas en el grado moderado y dentro de las 24 en el grado grave, ¿no? Incluso se puede hacer en UCI. Si no se puede hacer la CEPRE porque está inestable el paciente, un drenaje percutáneo o un drenaje quirúrgico, pero con bastante riesgo, ¿no? Cuidado de soporte, obviamente, estabilización hemodinámica, y hay que tratar también las condiciones subyacentes después, posteriormente, y en UCI probablemente, ¿no? ¿Y cómo es en Perú? O sea, esto es a nivel mundial. Entonces, hay protocolos en Perú, básicamente, específicamente las guías de salud, porque en el MINSA hay recomendaciones, donde básicamente establece un sistema de referencia, ¿no? Donde en el primer nivel, ante la sospecha, debe hacerse una referencia. En el segundo nivel se supone que ya deben tener más estudios, se puede hacer ya una confirmación diagnóstica, estabilización, y dependiendo si este segundo nivel tiene cómo responder para el manejo, puede quedarse, por lo general no lo tienen, entonces se estabiliza y se refiere. Y el tercer nivel lo daríamos ya del Hospital Honorio Delgado, bueno, en Goyeneche, ¿no? También se puede hacer ya una colangioresonancia o una CEPRE, ¿no? Terapéutica, a veces diagnóstica, ¿no? Se hace en el MINSA. Pero básicamente es lo que refieren, ¿no? Niveles de atención para referencia. En cambio, la salud sí ha hecho un protocolo basado en evidencia, sobre todo en las clínicas americanas, la Sociedad Americana de Gastroenterología, donde se estratifica el riesgo principalmente. Estas guías básicamente son para el manejo de coledocolitiasis, donde se establece un manejo terapéutico con CEPRE, con esfinterotomía y extracción, y como segunda línea, una exploración quirúrgica laparoscópica, ¿no? Hay casos en que la CEPRE no puede sacar los cálculos, de repente el cálculo está enclavado o es grande, más de 15 milímetros por lo general, aunque también depende un poco de la pericia, ¿no?, del gastroenterólogo. Hay gastroenterólogos que logran sacar cálculos más grandes. Pero sin embargo, la CEPRE y la colangioresonancia pues tienen una disponibilidad limitada. Entonces son las guías prácticas. En el 2018 se elaboraron esta guía, donde primero, al igual que las guías americanas, establece primero una estratificación, ¿no? De acuerdo a los síntomas, a los valores de laboratorio principalmente y estudios imagenológicos, donde un bajo riesgo, el paciente no tiene alteración significativa, los parámetros de sangre laboratoriales ni imagenológicos, ¿no? Entonces, en estos casos solamente se hace una colestectomía, ¿no?, electiva. Pero si ya vemos preoperatoriamente, tanto en emergencia como en la cirugía electiva, que hay una elevación moderada, menos de 4, ¿no?, de las bilirrubinas o de la fosfatasa alcalina con una dilatación de la vía biliar, entonces en estos casos debemos hacer sí o sí, nos manda la guía a hacer un estudio adicional, resonancia o ecoendoscopía, ¿no? No se está haciendo ecoendoscopía en el CASE, resonancia se está haciendo. Y bueno, en ausencia de esto se debe derivar a un centro que sí tenga esto, ¿no? En el caso de Yanaguara, por ejemplo, hacemos referencia solo para el estudio, ¿no? Después regresa con nosotros para ver, de acuerdo al resultado, cuál va a ser el manejo definitivo. Ahora, también igual que en las guías americanas, establece que si las bilirrubinas están muy elevadas, hay evidencia clara, se evidencia el cálculo, tanto ecográfico, tomográfico, o ya hay un cuadro de sospecha de colangitis, que hay fiebre ictericia, entonces ya debe ser urgente una CEPRE y evaluación quirúrgica inmediata. En esto varían varias guías, ¿no? Las guías americanas
refieren que debe ser pronto, ¿no? La evaluación quirúrgica, o sea, después de la CEPRE, la colestectomía, que es la fuente, ¿no? De los cálculos, la vesícula biliar. Pero las guías europeas dicen hasta 14 días, las guías o las actualizaciones japonesas indican que sea de inmediato. En Japón, el cirujano hace la endoscopía, tiene las facultades para hacer endoscopía, ¿no? A nivel legal y de capacitación. Entonces, el cirujano hace la CEPRE, inmediatamente se cambia y hace la colecistectomía. Eh, bueno, y obviamente hay que priorizar los recursos, ¿no? Ahora, si ya hubiera algún signo de que hubiera signo de colangitis, las guías de salud se basan en las guías de Tokio, ¿no? Donde indican que cuando hay sospecha, ¿no?, de esto, debe iniciarse antibiótico terapia. Sin embargo, recomienda que debe estar la infección bacteriana confirmada, ya que promueve también el uso racional de antibióticos, ¿no?, que lo veremos posteriormente. Los esquemas recomendados para casos leves o moderados, según la estratificación de la guía de Tokio, se pueden usar cefalosporinas o amoxicilina más sulbactam. Y en casos graves, piperacilina tazobactam, ¿no?, que es lo que tenemos a la mano. Meropenem también se puede usar, aunque hay que hacer una buena evaluación de la función renal. Y si no hubiera, porque hay hospitales que no tienen piperacilina tazobactam, tipo Escomel, digamos, o Mollendo, se puede usar quinolona más metronidazol, ¿no? Y si hay una infección nosocomial agregada, pues va a depender, ¿no?, de la infección nosocomial, y se puede agregar vancomicina, ¿no? La duración, tal cual las guías de Tokio, pueden ser de 4 a 7 días según evolución clínica, adaptadas al peso por kilo de peso. Ay, perdón. El peso, ya. Y legalmente tomar cultivos en el momento del drenaje, y después ajustar los resultados o el antibiótico terapia de acuerdo a los resultados microbiológicos, ¿no? Se recomienda la analgesia, sobre todo AINES como primera línea y antiespasmódicos como segunda línea, ¿no? Bueno, conclusiones. La coledocritiasis es un problema bastante importante. Lamentablemente, la incidencia va en aumento por el retraso en el manejo de los cuadros de colecistitis, que obedece pues a varios factores, ¿no? Principalmente de disposición de insumos para operar, para hacer el estudio de estos pacientes. Y la mortalidad es alta. Y la evolución de una colangitis es muy tórpida. En 6 a 12 horas están en shock séptico, sin respuesta incluso, ¿no? Entonces, debemos en los pacientes con coledocolitiasis estar muy atentos de los síntomas de la evaluación clínica. Definitivamente las guías buscan optimizar el manejo, ¿no?, de los recursos a través de estas guías que estratifican el riesgo para que no todos vayan a este estudio, ¿no?, de resonancia o CEPRE, que en otros países pues suele haber, ¿no?, un mal uso de repente. En el caso contrario, nosotros que tenemos poco acceso a esto, ¿no? Y bueno, definitivamente el manejo sigue siendo multidisciplinario, gastroenterología y cirugía para mejores resultados, ¿no? Lo importante, algo que les va a entrar en el examen, es que deben aprender la guía de salud del manejo de coledocolitiasis, los valores, las guías de Tokio para el tratamiento, qué antibióticos están recomendados, principalmente deben saber al menos la línea, el tiempo y las recomendaciones de esta guía, ¿no? Es lo más importante con respecto a coledocolitiasis. ¿Alguna duda? Ya no hay ninguna. Bueno, agradecerles el tiempo, el sacrificio de unirse a esta hora.
Y bueno, las diapositivas principalmente van a salir de estas, perdón, las preguntas van a salir de estas diapositivas, pero con enfoque a lo que les he dicho principalmente, ¿no? La guía de salud, que se basa en las guías americanas y en las guías de Tokio, principalmente, ¿no? Listo. Eso sería todo. Buenas noches. Doctor, una consulta. No es Claro. sobre la exposición, es sobre el seminario de la siguiente semana. Nosotros nos toca con usted justo el jueves 25 de septiembre. Es el tema de cirugía laparoscópica. Le envié un mensaje por WhatsApp. Estábamos pensando en armar nuestras diapositivas y mandárselas en el fin de semana para que las revise o No, sugiere o nos puede sugerir una bibliografía. sí. No, voy a darles unas sugerencias, para abordarlo, porque es muy general el tema, ¿no? Habría que hacerlo de algo más productivo para ustedes. Sí, yo les voy a dar las pautas, yo creo que mañana, ahorita estoy un poco gripado,